y luego yo... Sí, hay días. lleno de gente porque Es verdad, es verdad. está bastante Un poquito mejor igual. De hablar alto. Sí, así. Ayer pasó también un poquito lo mismo. Bien, lo primero, me presento muy brevemente. Yo me llamo José Manuel Chozas Alonso, soy catedrático de Derecho Procesal y yo estoy aquí coyunturalmente porque a la sazón también desempeño, como dicen los mexicanos, funjo como vicedecano de Ordenación Académica y profesorado. Y bueno, pues no sé exactamente muy bien, a través de Víctor, a través de Consueles, pues me hicieron este ofrecimiento hace ya algún tiempo y bueno, pues acepté encantado pues este acto de presentación de una conferencia. Pone aquí ¿ahora? Sí, ahora sí. Conferencia, pero yo creo que más bien es pues una charla, Mesa redonda. Una mesa redonda para debatir de un tema que parece que nos da vergüenza a todos, ¿no? Vemos las palabras, yo veía durante estos días el cartel en internet y me asustaba un poco, ¿no? De pornografía y presentado por José Manuel Chozas. Nos da... Será por algo, será por algo. Parece que nos da un poquito de vergüenza, pues tenemos que quitarnos la vergüenza, ¿no? Y tenemos que ayudar a los niños y a los adolescentes. Yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Para poner nuestro granito de arena y hablar de un tema que es muy importante, importantísimo, y que parece pues que está oculto a los ojos de la sociedad. Estamos mucho más pendientes de Mbappé, estamos mucho más pendientes de si el Supremo procesa a no sé quién, pero se nos está yendo de las manos la educación de nuestros hijos, yo ya pronto de nuestros nietos. Me da un poquito de miedo, pero bueno, por edad, pues pronto a lo mejor tengo hasta nietos, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente, me parece que es un tema que, bueno, pues gracias a la asociación que dirige Jorge, si no estoy mal informado, Jorge Gutiérrez Berlinches, con el que me unen muchas cosas, no directamente, pero sí a través de su hermano, al que quiero tanto, que forma parte de mi departamento. Y gracias también a Sonsoles y a Víctor, que fueron los que en primer lugar me pidieron presentar. Yo no soy, como pueden comprender, el protagonista en absoluto. Yo simplemente vengo a presentar. Creo que ya he consumido demasiados minutos. De lo que se trata es de que los que saben, pues hablen de los peligros que acechan a los niños, a los infantes, a los jóvenes, en definitiva a los adolescentes. Las cifras, he estado viendo la página, curioseando la página de Dale una vuelta y la verdad es que vengo un poco deprimido, ¿no? Más del 80% de los adolescentes tienen actitudes violentas precisamente porque consumen mucha pornografía. Eso es un dato de los adolescentes, cifras globales. Que a los 11 años los niños, como media, tienen un primer contacto con la pornografía. Yo eso no lo sabía, es escalofriante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imagino que los poderes públicos harán lo que puedan en relación con este tema. Hay iniciativas, parece que recientes, pero yo creo que lo más importante es empezar por la familia. Muchas veces decimos, a ver qué hace el Estado por mí, ¿no? Pero lo que tenemos que, me parece a mí, es tomar conciencia de que debemos empezar todos a educar a nuestros hijos, máxime con el peligro al que se enfrentan, a esta selva de Internet que no tiene límites. Así que, bueno, para mí es un honor estar aquí. Les dejo en manos de los que saben de estos temas, en manos de Jorge Gutiérrez Berlinches y de Sonsoles Vidal Herrero. Que soy de tu departamento, José Manuel. Y he dicho que me unen muchas cosas con el hermano de Jorge, pero es que da la casualidad que me unen muchas cosas también. Claro. Tenía que salir tu hermano Álvaro. Claro, también, que también. ¿no? Con el que tantas cosas pues hemos compartido. Claro que sí. Así que muchísimas gracias. Es un gusto ver a tanta gente.
Vamos a estar pendientes con las puertas abiertas porque las medidas de seguridad nos obligan a tener un especial cuidado por el aforo, pero estoy convencido de que no va a pasar nada, que nadie encienda ningún mechero, ni nadie fume, y estaremos ojo a visor. Muchas gracias y adelante. Gracias. José Manuel, pasa por aquí porque ahí están los cables. Muchísimas gracias al profesor Chozas por las palabras tan calurosas de bienvenida y muchísimas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid por acogernos tan generosamente, especialmente para tratar un tema de la mano de principios que difícilmente puede tener mejor foro que la universidad pública, ¿verdad? Muy brevemente, para los que no nos conozcáis, Principios es una plataforma ciudadana que busca respuestas creativas para los problemas contemporáneos y el debate social, ¿no? Y lo hacemos desde una perspectiva humanista, centrándonos en 3 frentes, que son la conservación de los vínculos personales y sociales de los que hacía referencia el profesor Chozas, la defensa de un trabajo humano y digno, y el fomento del civismo, el debate de ideas, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy, con un tema tan importante y un tema tan sensible y que requiere un trato, yo creo que particularmente respetuoso, ¿no? Lo digo porque yo creo, por lo menos yo no me tengo que hacer cargo de la extensión del problema y del número de personas que realmente están afectadas, lo que a mí me hace guardar mucho la cautela y buscar la prudencia. Pero tenemos la suerte de que para tratar este tema hoy nos acompañan Jorge y Sonsoles, aunque no necesitan presentación. Sonsoles es profesora de Derecho de esta casa y doctora por esta casa, con una tesis que tenía por tema precisamente el modelo de responsabilidad penal del menor infractor. Sonsoles ha formado parte durante 7 años del Servicio de Orientación Jurídica de la Fiscalía de Menores y es la creadora y principal investigadora del Observatorio de la Criminalidad en la Infancia y la Adolescencia, que está incardinado al Departamento de Derecho Procesal y Penal de esta misma universidad. Además, Sonsoles compatibiliza la docencia y la investigación con la práctica, porque es abogada y está precisamente especializada en la responsabilidad del menor, tanto en la prevención como en la reforma. ¿No, Sonsoles? Bueno, Sí. yo creo que no exagero si os digo que Sonsoles es una de las mayores expertas en la protección jurídica del menor de este país, o sea que muchas gracias, Sonsoles, por acompañarnos esta tarde. Y Jorge también es periodista por esta universidad, ¿verdad? Estudiaste periodismo aquí. Es experto en comunicación corporativa, institucional, política. Ha sido profesor en el Máster de Educación Emocional de la UNED y desde 2015 impulsa la ONG Dale una Vuelta, a la que hacía referencia el profesor Chozas, que es una asociación pionera en lengua española que ofrece información sobre pornografía y sus efectos. Y a través de ella han atendido a miles de personas que han sido adictas en algún momento de su vida a los problemas que entraña la pornografía. Y en la actualidad, además, se está formando en counseling y en relaciones de ayuda. Así que sucede como con Sonsoles, no exagero si os digo que tenemos a uno de los mayores expertos en los problemas de adicción que genera la pornografía. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muy brevemente, las pautas del coloquio que vamos a seguir. Yo me voy a limitar a lanzar 3-4 preguntas y moderar un diálogo que va a ser muy fluido. Y lo vamos a dividir en 3 bloques, porque para hablar de la regulación de la pornografía, yo creo que es bueno que hablemos primero de su contexto y de los problemas, porque la regulación desde el derecho es una respuesta a un problema previo. ¿Se escucha más o menos bien por atrás? Ahora No. es que va y viene. Bueno, Creo que hay que estar atento a que... vamos a tener que apretar. ¿Quizá ahora? ¿Ahora? No, ahora justo no. Voy a mover este arreglo. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Eso. Bueno, va a haber un turno de preguntas al final, pero los dos ponentes me han pedido que deje claro... ¿Y si grito? Bueno, los dos ponentes me han pedido que deje claro que a pesar de que va a haber un turno de preguntas al final, cualquier pregunta durante cualquiera de los bloques va a ser bien recibida y bien contestada. Entonces, sin más preámbulos, porque estamos avisados de que a las 9 nos echan. Entonces... Sí, pasamos. Gracias. Ahora sí. Ahora bien. Ahora, bueno, vamos a intentarlo. Sin más preámbulos. El primer bloque, por contextualizar, me gustaría que nos contarais, por entenderlo bien, qué es el porno
y cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian a la pornografía. Y yo ya me callo. A ver, con ese si quieres pónselo ahí. Sí, ¿se oye? Se oye bien, ¿no? Gracias. Mucho mejor mi micro que el otro. Bueno, verdad, muchísimas gracias a todas, a todos. Vamos a aprovechar la tarde, el poco tiempo que tenemos, y yo repito que nos va a interesar también cualquier intervención en cualquier momento de cualquiera de ustedes. Y nada, yo creo que por empezar, no sé si me lanzo, te lanzas tú. Te lanzas. En fin, esto va a ser una conversación. Yo tengo aquí 4 notas y también lo que interesa es que dirijáis vosotros desde ahí pues la conversación y las preguntas. A ver, yo creo que pornografía es un término tan difícil de clasificar y de entender y de definir que ni los... Bueno, hay una definición de la Real Academia que me la he apuntado aquí y que la lanzo porque es interesante como para empezar, ¿no? Que es una presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Luego, entre los autores así más reconocidos, hay un cierto consenso en que, bueno, una definición similar, que podría ser un material sexual explícito cuya intención consiste en evocar la excitación del espectador. En fin, se ve que lo de la búsqueda de la excitación está presente. Y bueno, son 2 definiciones válidas. El tema es que yo me gusta ir un poco más allá. Hay una definición de otro autor que tiene un libro muy interesante que se titula directamente Pornografía, cómo comprender y afrontar el problema, que es un norteamericano de nombre Peter Kleponis, que da una definición que a mí me gusta especialmente, que es esta, que es cualquier imagen o texto que lleva a la persona al uso de otra persona para su propio placer. Entonces aquí a mí me interesa por el término o por el verbo poseer, de alguna forma, ¿no? Yo creo que este es el gran peligro y de fondo creo que quizás lo que causa más problemas también de violencia, que es esa actitud de posesión que engendra cualquier porno. Podremos hablar luego de diferentes tipos de porno, de lo que queramos, pero creo que esa utilización de la otra persona es clave en la pornografía. Luego también, en general, se podría hablar o podríamos decir que hay una multitud de líneas difusas, ¿no? Porque también incluye las intenciones subjetivas. A veces no es tanto lo que se muestra, sino la intencionalidad subjetiva del receptor, del que está ahí, del espectador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas líneas cada vez están más difuminadas entre el erotismo, entre el sexo, entre la pornografía, entre tipos de pornografía. Y por eso creo que, que más que nunca hoy día hace falta también saber qué tipo de sexualidad busca uno, qué tipo de sexualidad sana o plena uno se siente identificada con ella, porque si no es muy fácil que con tantas imágenes estamos en una sociedad completamente llena de pantallas, llena de vídeos, llena de reels, llena de Instagram y TikTok y TikTokers. Entonces, bueno, pues todo está más a mano que nunca, ¿no? De hecho, a mí me acordaba hace poco también una profesora de un colegio que decía, mira, es que ya mis alumnos, al hablarles de pornografía y de la prevención de pornografía y tal, o sea, me miraban y una me decía, mira, es que para mí ya nada es demasiado, o sea, ya he visto tanto que ya normalizamos todo en esta vida y también se ha normalizado evidentemente el consumo de pornografía. En cuanto a los datos, si yo ya me callo y dejo la palabra a Sonsoles, es verdad que los datos son abrumadores, son escalofriantes, incluso cada vez hay más estudios y es verdad que los menores acceden antes. Es verdad que cada vez se ve más pornografía y desde luego hay que hacer algo y creo que es un tema incluso de salud pública, ¿no? Bueno, creo que el propio presidente del gobierno hace un mes exactamente, yo estaba con él, de hecho le felicité, le di la mano por la ley que quiere sacar adelante, también donde va a incluir también un sistema que luego hablaremos de verificación de edad. Hablaba directamente de que estamos ante una epidemia, como decía, epidemia, una auténtica epidemia. Una auténtica epidemia, y decía que era un problema, que el problema era
era real, grave y creciente, ¿no? Bueno, entonces creo que es un debate, que es un tema que está ahí. A la vez, me parece a mí que al haber tocado un poco fondo, de alguna manera, también está empezando, yo creo que la sociedad, cada vez yo noto que hay también más ganas de afrontar este problema y de mejorar y de paliarlo, ¿no? A través de distintas iniciativas y de distintas cosas. Pero bueno, realmente se consume porque es mucho más fácil, mucha más pornografía, como muchas otras cosas, se consume más que antes y evidentemente hay que ver cómo se puede cuidar y formar y ayudar a las familias a paliar este problema, ¿no? También es cierto, y con esto yo ya sí que acabo, que creo que tampoco nos dejemos llevar por los titulares. Es decir, es verdad que los menores, es verdad que el consumo es muy frecuente y ahí están los datos, muchos estudios muy diversos, casi todos terminan diciendo que hay un consumo, pues eso, abrumador y frecuente. Lo que pasa que, por un lado, mucho de ese consumo, mucha de esa visualización es accidental. Hace 4 o 5 años se hablaba de un 30%, ahora ya se habla de un 70% de los menores que consumen pornografía. Bueno, no de manera frecuente, sino que el consumo ha sido pues porque le ha llegado, ¿no? Antes tenías que ir a ver pornografía, ahora la pornografía viene a ti. Antes el fútbol era gratis y la pornografía estaba codificada, ahora la pornografía es gratis y el fútbol está codificado normalmente, ¿no? Bueno, se han cambiado un poco las tornas. Pero no, lo que quiero decir es que luego también hay mucha gente, muchos adolescentes que no consumen pornografía, que se puede vivir sin porno, que el porno mola, pero mola más dejarlo, como dicen tantos exadictos que hemos tratado y que vienen a nuestra asociación. Y ya está, de momento yo no digo nada más. Vamos a ver. Bueno, antes de nada, daros las gracias porque la verdad que esto, como dicen mis alumnos, está petado, ¿eh? Está petado, una gozada. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Principios, por supuesto, y agradecer a Principios. Y luego quiero agradecer, me parece que es muy interesante y es muy de agradecer que efectivamente el presidente del Gobierno hiciera este anuncio el pasado mes de enero en una entrevista en el diario El País, nada sospechosa de casposo, nada, y efectivamente dice que le preocupa este tema y que por lo tanto el Gobierno tiene en cartera una propuesta de ley que regule el acceso o que proteja más bien a los menores del porno en Internet. Y de verdad, me parece que tenemos que aplaudirlo y creo que es súper positivo, ¿no? Que efectivamente nuestros políticos se preocupen de un tema tan importante como el tema de la pornografía. Es verdad que el presidente del Gobierno lo ha centrado en la infancia, pero yo quiero también decir, o sea, aquí vamos a hablar de pornografía, es decir, no estás solamente centrado en la pornografía consumida por adolescentes, sino también por adultos. O sea, digo, que aquí hay muchísima gente joven, yo a veces también lo digo en clase, ¿verdad? Aquí veo a alumnos míos, ojito con este tema, ¿no? Porque entre otras cosas el Código Penal está sobrevolando permanentemente, ¿no? Sobre nuestras cabezas, ¿no? Bueno, más allá de esto, por lo tanto, me parece que es positivo, ¿no? Bueno, yo creo que Jorge ha definido fenomenalmente bien, bueno, o ha explicado bien el tema de la pornografía. Yo solamente quiero reseñar que en este tema, o sea, la pornografía como tal, añado, ¿no? Que pensemos que es el principal agente socializador de educación sexual de la gente joven. No solamente de la infancia, la adolescencia, sino de la gente joven, ¿no? Es verdad que el primer acceso no deliberado es muy temprano, hay distintos estudios, algunos lo sitúan en 6 años, otros, la media parece que está en 12, UNICEF, Save the Children hablan de 8 o 9 años, es muy temprano, pero es verdad que es un acceso no deliberado, ¿no? Pensemos que en el fondo la pornografía facilita la identificación con un tipo de sexualidad que aquí a mí es lo que quizá me entristece, ¿no? Un tipo de sexualidad cosificada y violenta, con una estética utilitarista de las personas. A mí me afecta personalmente como mujer, me afecta muchísimo, ¿no? Que me miren así, que me perciban así, ¿no? Pensemos también que la identidad online, esa imagen que damos nosotros en las redes de nosotros mismos,
está muy pornificada, ¿no? Lo que se difunde muchas veces por nuestros jóvenes, ¿no? Por supuesto por los adolescentes, ¿no? En concreto es una imagen pornificada, ¿no? Unos labios, ¿no? Unas poses, ¿no? O sea, como, pero no sé, ¿no? Bueno, que me parece que es muy interesante. ¿Y esto por qué puede ser, ¿no? Yo traigo a colación aquí al profesor Pérez Manzanares, que es un profesor de la Universidad de Nebrija, y que él ha acuñado el tema de la pospornografía, ¿no? La posmodernidad, bueno, pues la pospornografía. Y en el fondo él, ¿qué dice, no? Pues que esto que es así, pues en el fondo la pornografía, lo que ha pasado con la pornografía, con el porno, es que ha abandonado la esfera privada y la esfera íntima, ¿no? Casi censurada, para trasladarse a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. O sea, vamos, en el día a día, ¿no? Te llega una imagen de alguien, un amigo tuyo que no, y está, pues no se sabe, cogiendo a otra persona que tal, o efectivamente te salta un pop-up en internet que cuando estás buscando una cosa que no tiene nada que ver y de repente, bueno, la pospornografía, que me parece que es muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo realmente la industria del sexo ha empapado, ¿no? Está empapando absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Fijaros, ¿no? Quizá yo ahora aquí sale mi vena penalista, ¿no? Pero desde el año 2017 hasta ahora ha crecido, ha aumentado un 116% las agresiones sexuales cometidas por menores. Claro, solo en 2022, esta es la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, solo en 2022 se investigaron 1.973 agresiones sexuales en España, que puede parecer muy poco. Hombre, esto de que los menores delinquen muchísimo no es verdad, ¿no? Desde luego, en comparación con los adultos, para nada, ¿no? Pero es verdad que se delinque. Ahora, 1.973 agresiones sexuales por adolescentes españoles, me parece que nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Porque ya, o sea, el problema es que ha llevado a ese adolescente a perpetrar una agresión sexual. O sea, ¿qué le ha llevado hasta ahí? Algo tan serio, ¿no? Un adolescente. O sea, que está, efectivamente, ¿no? Ya está enamorado no de una farola, un montón de farolas, ¿no? Porque ve en ellas, ¿no? Me parece que esto es lo importante. ¿Y qué hay detrás? ¿Cuáles son las causas explicativas de esto? Pienso, ¿no? Por un lado, lo que ha marcado Jorge, un visionado online inapropiado y precoz, pero sobre todo de pornografía violenta, cosa que no solamente ven los adolescentes, también los jóvenes. O sea, me parece que esto es muy importante, ¿no? O sea, una pornografía, no solo pornografía ya, sino además violenta, con lo que eso conlleva, que ahora vamos a ver, ¿no? Me parece que también ha influido muchísimo la exposición en redes sociales, ¿no? ¿Qué factores de riesgo apunto yo, quizá por mi experiencia? Y ya doy la palabra a Jorge o a Víctor. Bueno, en primer lugar, la tecnología y el acceso a Internet. O sea, creo que es clave del proceso de socialización de cualquier joven, ¿no? Español, porque estamos, me ciño a España, pero cualquier joven europeo, ¿no? O sea, mis alumnos, que algunos están aquí, pues evidentemente han nacido, crecido, evidentemente, socializando a través de la tecnología, ¿no? Con lo cual, claro, la tecnología, que es el vehículo de entrada del porno, ¿no? La televisión, las películas, las series, las redes sociales. Por lo tanto, el acceso a la pornografía es muy fácil, porque da mucha pasta, entre otras cosas, ¿no? Que la única restricción, en el mejor de los casos, sea una advertencia que dice contenido no apto para menores de 18 años, hombre, ¿no? O sea, hombre, ¿no? Cuando luego nos piden a lo mejor un montón de claves, no sé qué, para entrar a... Hombre, o sea, canta la traviata, ¿no? Claro, la exposición en las redes sociales de la gente joven, no solo de los adolescentes, pero es verdad que en el caso de los adolescentes victimizan al menor de edad, porque en el fondo están expuestos a verdaderos depredadores sexuales cuya identidad desconocen, pero que les cogen, o sea, les captan por completo, ¿no? El child grooming es impresionante. Hay poco delito de child grooming todavía, que para los que no lo sepan es acoso sexual a través de la red. Hay poco, pero hay. O sea, hay. Y cada vez más.
¿no? Bueno, y el segundo elemento, evidentemente, de factor de riesgo, la falta de educación. Y en esto quiero decir, falta de educación, en primer lugar, parental. Es decir, que los padres no tienen ni idea de lo que hacen sus hijos. Me da igual que sean menores o mayores. Yo no lo sé, ¿no? Pero desde luego yo siendo mayor de edad, oye, Sonsoles hasta ahora en casa, ¿eh? O sea, mayor de edad, ¿no? O sea, pues claro, mientras vivas en esta casa, hasta ahora en casa, ¿no? Ni os cuento los menores de edad, ¿no? Entonces, me parece que falta de educación parental para saber qué cogen sus hijos, en dónde se mueven sus hijos, cómo funciona el ámbito en el que se mueven sus hijos, y luego que evidentemente la niñera tecnológica, vamos, es que campa a sus anchas en los domicilios españoles, ¿no? O sea que los niños se educan con la niñera tecnológica, ¿no? Tarifa plana, no me piden ninguna paga extra, ¿no? Internet, ¿no? Y luego, por supuesto, falta de control a nivel social y legislativo, ¿no? Aunque es verdad que se están haciendo muchísimos avances a nivel normativo que luego vamos a ver, pero que me parece que esto es importante también reflejarlo, ¿no? O sea, y el compromiso social, ¿no? Claro, da mucha pasta. Pero ¿no será que a lo mejor en el consumo de pornografía hay muchísima más gente enganchada o, no sé, como atrapada que realmente de lo que podemos pensar? Pues puede ser, ¿no? Puede ser. Muy bien. Paso el testigo a Víctor. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de bloque y para voy a hacerlo, añado un poquito, simplemente. Sí, no, ahora no. No, simplemente añado algún factor así de riesgo más que aunque lo ha apuntado muy bien Sonsoles, creo estos tres factores. Bueno, creo que también los enumero alguno más por completar, ¿no? Porque es lo que también nosotros vemos mucho en la gente que acude a terapia, y aquí también quiero distinguir, para no llevarnos a engaño y para clarificar un poco los términos. O sea, pornografía ha existido siempre y se va a consumir siempre, y hay que partir de ahí, ¿no? De hecho, el otro día, en un acto presentando un libro sobre el efecto de la pornografía en el cerebro, decía uno que intervenía una cosa bastante interesante. Decía, mira, para concienciar sobre este tema a un menor, a un adolescente, lo más importante no es que le digas que hay 100 estudios que hablan sobre los peligros de la pornografía, sino hay que conseguir que Cristiano Ronaldo o alguien así diga en una entrevista que yo no veo porno. O sea, bueno, creo que también luego socialmente hay que conseguir de una manera así atractiva concienciar, ¿no? No, pero lo que iba a decir es algunos otros factores. Hombre, el estilo de educación sexual influye bastante, ya sea por un estilo de educación represivo o demasiado liberal. Tanto los dos extremos suelen ser negativos en este sentido. Luego, un aspecto muy importante sería la regulación emocional, ¿no? Me acabo de dar cuenta que iba a decir algo y me quedaba a medias. Estaba diciendo que había un consumo, podríamos decir, esporádico, un consumo, pues eso, muy infrecuente, muy de entretenimiento, digamos. Luego estaría el consumo frecuente y luego estaría la adicción, ¿vale? Entonces creo que también hay que distinguir y hay que valorar, bueno, que son como, al menos hay 3 niveles de consumo o de visionado de pornografía, que también, pues los efectos y las consecuencias evidentemente son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, que otros factores, un factor muy importante es la regulación emocional. Es decir, si una persona, que suele ocurrir con bastante frecuencia, ve pornografía normalmente la ve para evadirse, porque hay un vacío, porque hay una situación, o sea, es una vía de escape en realidad, es la punta del iceberg. Lo que hay que conseguir es saber qué está debajo de ese iceberg, ¿no? Debajo del agua. Y creo que esto es muy importante. Entonces, un factor de riesgo es que tú, ante un problema de ansiedad, de irritabilidad, de enfado, de ira, de cansancio, de aburrimiento, en fin, cualquier estado emocional que haya que regularlo un poco, en vez de regularlo de una manera un poco más sana, es muy sencillo hoy día regularlo con un poco de pornografía, ¿no? Pues porque te calma, te deja tranquilo, te evade, te soluciona momentáneamente
momentáneamente la situación, ¿no? Luego estaría también las dificultades en las relaciones interpersonales. Hay mucha gente que ve pornografía porque no se atreve a tener una relación normal, porque es a lo mejor especialmente introvertido, porque está más seguro en casa que en la calle, porque prefiere ligar por internet, por decirlo de alguna manera, que con alguien real, ¿no? Entonces, decía una actriz, una frase que a mí me gusta, que es que el porno es para perdedores. Y lo decía un poco en este sentido, ¿no? O sea, para gente que no tiene capacidad, que no se vence y que se queda en lo fácil, que es con tu móvil, con tu tablet. Hoy día la pornografía se consume en un 92% en España por el móvil, no por otro, ni por la tablet ni por el ordenador. Ha ido subiendo y es normal, porque al final es algo tan privado, tan personal, que es mucho mejor con tu móvil en cualquier sitio que en, ¿no? que en una mesa con alguien más o cerca de alguien más, ¿no? Y luego estaría también la tolerancia a la frustración, o sea, la poca tolerancia a la frustración, y por tanto como una manera de escapar y de dejar de estar frustrado puede ser el consumo de pornografía. Y luego, no ha salido todavía, pero es fundamental también saber que hay unos factores psicológicos, unos trastornos psicológicos que son factores predisponentes muy importantes, como pueden ser la ansiedad, el TOC, el TDAH, la depresión. No digo que cualquier persona con ansiedad vaya a caer en una adicción a la pornografía, pero son factores que hay que tener en cuenta, y de hecho las personas que realmente tienen una adicción a la pornografía, en un 70% hay un problema de base de trastorno psicológico, cuando ya hablamos de adicción, no de consumo frecuente ni de consumo esporádico, recreativo, digamos, ¿no? Y luego, por último, también todo el tema del abuso sexual, del que hay mucho más de lo que parece, y que también el que es abusado sexualmente de pequeño es mucho más fácil, aparte de que abuse siendo adulto, hay muchas más posibilidades también de que se refugie en la pornografía. Y todo el tema también del apego, el apego inseguro, el apego evitativo, es muy importante. También hay muchos casos de gente que ve pornografía porque no supo de pequeño, no fue querido. En definitiva, no hay nada mejor en educación afectivo-sexual, creo yo, que sentirse querido por tu padre, por tu madre. Y esto yo lo digo a veces y la gente mira diciendo, bueno, aquí es un poco consejos de abuelete, pero es verdad, yo creo que es bastante cierto. Y luego la autoestima, también la baja autoestima. La pornografía crea una serie de personas, pues gente con una autoestima bastante baja, ¿no? Pues porque ves que son modelos a los que no llegas, porque son maneras de intentar crecerte ante tus carencias, ante tus complejos, ante tus heridas, ¿no? Entonces va creando personas con una autoestima muy baja. Bien, nada más era por apuntar estos factores. Vamos a hacer una cosa. Sugería ahora a Jorge que para cambiar de bloque viéramos un vídeo que puede ayudar a entrar bien en contexto, aunque yo creo que está perfectamente claro. Pero antes de ello, para ir rumiándolas, os lanzo las siguientes preguntas que creo que sería bueno que trataréis antes de hablar de cuál debe ser la respuesta del derecho. Y me gustaría, por favor, que profundizarais precisamente en la extensión del problema. Habéis mencionado que esto es una droga y que genera adicción. ¿Qué quiere decir esto en concreto en el contexto de la pornografía? Otra pregunta que me surge es si existe algún tipo de sesgo de género, existe algún tipo de sesgo de clase a un lado u otro de la pantalla. ¿Cuál es la relación que existe entre el consumo de pornografía y violencia? Que en gran medida Sonsoles nos lo ha respondido. Y por último, esto es un poco a vuela pluma, pero me surge la duda de si existe algún tipo de relación entre prostitución y consumo de pornografía. Creo que mencionaba Sonsoles, o estaba muy de fondo en su primera intervención. ¿Podemos hablar de una pornificación general de la cultura? Bueno, estas son las preguntas que os lanzo. Vemos rápidamente el vídeo. Puedes decir que el vídeo es un tráiler. ¿Se ve conmigo? ¿Me quito? De un documental. El vídeo es un tráiler de un documental precisamente elaborado por Darle una Vuelta. Luego nos cuentas si quieres, Jorge, un poco. Los expertos advierten de que el fácil acceso a la pornografía, gracias a Internet, los adolescentes que consumen pornos, asusta la edad en la que empiezan. Y actualmente la industria pornográfica es en realidad nuestro educador sexual, nuestro profesor.
Lo que hace la pornografía es que afecta a la cultura y afecta a nuestras actitudes. Es como un túnel en el que entras y del que no sales hasta que has conseguido la satisfacción. Es una versión distorsionada del sexo y no te dará la mejor idea sobre cómo tener relaciones sexuales. Debemos hablar con nuestros hijos y jóvenes antes de que lo haga la Yo voy a industria intentar ser un poco más breve porque si no nos pasamos... Yo voy a ser más breve porque si no nos pasamos de hora. Pero córtame también, porque si no... Necesitamos ayudar a los jóvenes a replantearse cómo es verdaderamente la alegría en una relación. Como quieras. Bueno, no es un documental de Netflix ni se le parece, pero hemos intentado hacer algo así un poco vistoso. Es un poco largo, 50 minutos, pero bueno, merece la pena porque salen ahí bastantes ideas, bueno, que yo creo que son interesantes conocer, ¿no? Bueno, voy a decir, hemos dicho al principio que esto iba a ser una conversación. Vamos a intentar, yo voy a intentar ser mucho más breve. Voy a decir algunas cosas sobre la adicción que creo que es muy importante también valorarlo desde este punto de vista. A ver, por un lado, es verdad que no hay consenso sobre si existe adicción a la pornografía, punto número uno. O sea, no se trata de hablar. Lo que pasa que bueno, por cierta economía a veces del lenguaje y porque también tienen muchos rasgos, muchos elementos adictivos, y porque creo que también la experiencia nos dicta. Creo que la vida en general va por delante siempre, incluso de la ciencia y de los vademecums y de las catalogaciones de enfermedades, ya sea psiquiátricas o de cualquier tipo. Entonces, lo que estamos viendo en estos últimos años es que hay cada vez más casos de adicción a la pornografía. Adicción con las... ¿Cuántas letras? Con sus... Tiene 2 Cs, con sus 7 letras, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, repito, no está en el DSM-5, sí que está dentro, la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de enfermedades del año 2018, incluyó el consumo de pornografía, el uso problemático, así lo llama, uso problemático de pornografía dentro de la conducta sexual compulsiva, y entonces está encajonada ahora mismo en ese lugar, ¿no? Pero... Claro, yo creo que dicho esto, bueno, pues ya las autoridades sanitarias dirán, con el paso del tiempo también estamos hablando de adicciones conductuales, comportamentales, adicciones sin sustancia, que son bastante novedosas. Quizá pues en los últimos 20, 30 años se ha estudiado más, pero antes no se valoraban ni se estudiaban, yo creo, no sé si existían. Pero cada vez hay más investigaciones y se sabe cada vez más, ¿no? A la vez, creo que las adicciones... Las más peligrosas, las peores adicciones son las que parece que no lo son. Y esta es una de ellas. El consumo de pornografía es silencioso, no deja huella, no da la cara. Un adolescente nunca va a pedir ayuda por consumo de pornografía, por muy adicto que sea, y los hay. Yo hoy mismo estaba hablando con una psicóloga colombiana. Estaba en Bogotá y me ha contado un caso de un chico de 14 años que lleva 7 años consumiendo pornografía, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero decir es que este comportamiento, la pornografía, entre que es silenciosa, entre que es muy anónima, entre que la puedes consumir donde te dé la gana, no hay límite. ¿Cuál es el límite de consumo de porno? No existe. Que tengas batería en el móvil, que tengas tiempo. Punto. El límite del alcohol es el coma etílico. El límite de las drogas es la sobredosis. El límite del juego online es tu tarjeta de crédito, el dinero. El límite del porno no existe. Por tanto, estamos hablando de un tema pues muy atractivo como es el sexo, evidentemente, y con un acceso
brutalmente fácil, con una calidad cada vez de imagen mayor, con una interactividad cada vez mayor. Ahora ya incluso el ver vídeos de pornografía pues ha quedado un poco casi atrás. Ahora ya lo que se lleva es el OnlyFans y similares, donde tú puedes interactuar, donde puedes ya dar un paso más, como un porno más a la carta, donde puedes mandarles un mensaje, donde puedes, puede parecer que hay incluso más intimidad, más proximidad, más exclusividad. Bien, y la última cosa que quería decir en torno a la adicción, que me parece que es apasionante, cómo funcionan las adicciones, la dopamina, ¿verdad? Que cada vez también se sabe más de la dopamina, que siempre busca más, siempre quiere más, nunca se satisface, porque te va a decir siempre que el placer está a la vuelta de la esquina, justo a la vuelta de la esquina, pero ese justo nunca termina de llegar. Y esto es lo que es realmente adictivo, que es en nuestro sistema cerebral de recompensa, que es la cercanía de ese placer y en el caso de cualquier adicción suele ser esa tolerancia la vences o la superas con un mayor consumo de algo, ¿no? De alcohol, de drogas o de apuestas o lo que sea. Con la pornografía también puedes consumir más y estar más horas, pero no está la clave ahí. La clave, que la explicó muy bien un autor que se llama Gary Wilson, está en la novedad. Lo que es realmente adictivo en la pornografía es que hay todo tipo de posibilidades. Y lo que ayer te gustaba, hoy te parece que no y buscas otra cosa distinta y la vas a encontrar. Entonces creo que al final, ¿qué ocurre? Que terminas, no ya haciendo algo que te gusta o viendo algo que te gusta, sino lo importante es no tanto el gusto, sino la búsqueda, el alivio, el ansia de encontrar algo diferente. ¿Te importa más? ¿Disfrutas más con esa búsqueda que con el contenido? Es curioso, pero esto ocurre, ¿no? Y dice, hay que citar alguna autora, sí, que estamos en una facultad, hay que decir algo así un poco, ¿no? Tal Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, danés, decía una frase que a mí me gusta y que dice así, que es que el goce decepciona, pero la posibilidad no. Y esto creo que con la pornografía es exacto. La posibilidad de encontrar algo, la posibilidad de buscar algo diferente, es muy atractiva, ¿no? Y hoy día, no antes, pero hoy día sí, puedes encontrar miles y miles y miles de posibilidades. Entonces esto yo creo que desgraciadamente existe y a nosotros nos escribe gente que realmente lo que nos cuenta es, pues cómo ha ido subiendo de nivel, cómo ha ido intensificando las búsquedas y al final pues incluso pues cruzando muchas líneas rojas, ¿no? Ya sea de un tipo de sexualidad, pues ya, otro tipo de parafilias y de perversiones, ¿no? Que no vamos a detallar porque tampoco hace falta, ¿no? Pero creo que esto es interesante, me parecía interesante decirlo, ¿no? Este tipo de adicción. La verdad es que es genial, ¿verdad? Un psicólogo, luego la jurista que viene aquí con el papel, ¿no? Periodista, pero que sabe mucho, por estudiar mucha psicología, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente, una cosa que quería decir, que además esto a Jorge le causó un poquito como de impacto en una mesa redonda también que coincidimos en Sevilla, y es que hablando antes que mencionaba Víctor del tema de las agresiones sexuales cometidas por menores, por mi experiencia, evidentemente no es un dato relevante porque la muestra empírica no es lo suficientemente amplia como para poder concluir. Pero sí que es verdad que, por mi experiencia como profesional del derecho, de los casos que yo he llevado de agresiones sexuales protagonizadas por menores, el 100% son consumidores de pornografía. Cosa que me parece que es un elemento interesante a tener en cuenta. Insisto, no es una muestra empírica lo suficientemente amplia como para poder concluir que todo agresor sexual es consumidor de pornografía, pero que me parece que, lo dejo apuntado porque me parece que es interesante. Bueno, respecto de la pornografía y la adicción, es evidente que por lo que ha contado Jorge, ¿no? Y de su experiencia
darle una vuelta y, bueno, pues que es un gran conocedor de este tema. La pornografía va muchísimo más allá de un algoritmo, es evidente, ¿no? O sea, eso es así. Y me parece, cojo el guante con relación a lo que planteaba antes Jorge, ¿no? Y que efectivamente el consumidor de pornografía presenta de fondo un dolor emocional, ¿no? Que intenta paliar, que intenta serenar, ¿no? A través de ese medio, ¿no? Una forma de enfrentar en el fondo el dolor emocional de la insatisfacción profunda, ¿no? Yo, por la experiencia que tengo, pues efectivamente está escuchando, ¿no? Gente pues, que ha incurrido en este tipo de delitos, bueno, pues de fondo muchas veces cuando dicen, ¿no? Que efectivamente han consumido porno, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás? Pues problema, daño emocional, ¿no? Bueno, yo en esto aquí discrepo un poco con Jorge, ¿no? Es verdad que la pornografía tiene distintos niveles, el consumo, pero a mí me parece que por cómo actúa en el cerebro y las cosas, los estudios que hay, creo que es muy muy fina la línea entre el consumo y la adicción, sinceramente, ¿no? Secuestra el cerebro porque el tipo de sustancia que se desprende de la parte del lóbulo izquierdo, o sea que me parece que el consumo de pornografía es muy adictivo, ¿no? O sea, analizando un poquito los estudios que existen, ¿no? Solamente me limito a aportar dos cuestiones respecto del tema de la pornografía y la adicción, dato empírico, ¿no? Ya quizá desde la perspectiva más jurídica. Es muy llamativo que en el 56% de los divorcios en el mundo, el consumo de pornografía está relacionado, ¿no? Y en esto, a mí la verdad que me sorprende. Bueno, quiero decir antes una cosa, y es que aunque tradicionalmente el consumo de pornografía es una cuestión del varón, algo masculino, ¿no? Un tercio de los visitantes de las páginas web pornográficas a día de hoy son mujeres. Cosa que a mí me suscita una reflexión, ¿no? Como mujer, ¿no? ¿Cómo es posible que quienes albergan la vida humana durante 9 meses, con lo que eso conlleva, puedan contemplar, ¿no? Cómo alguien juega, se divierte, se entretiene con el cuerpo de una mujer, en muchas ocasiones de una forma tan salvaje, ¿no? O sea que, bueno, a mí la verdad que me lleva un poquito a hacerme esa reflexión, ¿no? O sea, que sean espectadoras del uso de su propio cuerpo de esa forma cuando luego tenemos lo otro, ¿no? O sea, me parece impresionante. Bueno, pues... Perdona, sí. El tiempo está jugando muy en nuestra contra, entonces, si no os importa, pues nada más. Os voy a lanzar una última pregunta. Vale, perfecto. Y saltamos al público, que seguro que tiene unas cuantas. Y es, por lo que habéis planteado, ¿cuál debe ser la respuesta del derecho? ¿El debate jurídico se debe plantear de una forma parecida al debate de las drogas blandas, por ejemplo, como el alcohol y el tabaco? Es decir, reconocer que existe un problema o que no es algo sano, que a partir de los 18 años esto no es bueno, igual que el tabaco a partir de los 18 años tampoco, pero vamos a prohibir que los menores accedan, vamos a regularlo. ¿Cuál debe ser la respuesta en concreto? ¿Cuáles pueden ser las vías, la mejor respuesta del derecho para esto? O sea, yo creo, desde mi perspectiva, ¿no? Más quizá como penalista, pero bueno, sí que es verdad que en el ámbito de la comunicación audiovisual es donde hay un poquito, ¿no? La publicidad, etcétera, ¿no? A mí me parece que el problema de la pornografía es que el contenido es legal, ¿no? El contenido es legal, pero inapropiado para los más pequeños, evidentemente, ¿no? Entonces, en esto, claro, respecto de los menores de edad, el Código Penal rápidamente entra en acción porque existe un bien jurídico protegido, que es la indemnidad sexual. Algo que a día de hoy ha quedado de fondo, está implícito en los artículos del Código Penal que regulan los delitos contra la libertad sexual, pero que antaño, en el año 99, se introdujo este bien jurídico de la mano de la libertad sexual, ¿no? La indemnidad sexual implica la protección de ese, en el fondo, ¿no? El derecho que tienen los menores a no sufrir interferencias en el proceso madurativo, ¿no? Evidentemente, cuando un menor, ¿no? visualiza, ni os cuento si es sujeto de elaboración de material pornográfico, ¿no? No sabe qué es lo que está pasando, o sea, no sabe qué es lo que están haciendo con él, ¿no? Ahora me refiero a niños más pequeñitos, ¿no? O sea,
es muy serio, ¿no? Evidentemente es un valor que está protegido por la Constitución española, también en el Tratado de la Unión Europea, por supuesto, ¿no? Pero implica eso, ¿no? Someterles a unos daños muy severos. ¿Qué es lo que exige la ley española, en general, saliendo del ámbito del derecho penal? Por supuesto, sistemas de control, de acceso al contenido pornográfico, ¿no? Sistemas de verificación de edad. Es verdad que ahora mismo hay un proyecto piloto de la Agencia Española de Protección de Datos que va de la mano con la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre y con la Comisión Nacional del Mercado los Mercados y la Competencia, que han elaborado, bueno, están todavía, ¿no?, pensando en o bien una aplicación o un código QR o un certificado digital que permita que sin vulnerar el derecho a la privacidad, ¿vale?, sin identificar al menor y sin llegar a identificar la edad del menor, se pueda impedir su acceso, ¿no? Se pueda coartar su acceso. La edad del ¿vale? menor y del mayor. Por supuesto, pero bueno, yo ahora me centro más bien en la infancia, ¿no? Porque entre otras cosas los padres son los que tienen que dar el placer, ¿no? O sea, es verdad que hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, de certificados digitales, de firmas digitales no convencionales o de tarjetas SIM que evidentemente compran los padres, por lo tanto, los padres lo están comprando para sus menores, tienen filtros incorporados, el problema es que les piden la edad del menor, ¿no? O si realmente es menor o, bueno, determinados datos que quizá invadan como ese espacio de privacidad. Por supuesto, en el ámbito de la publicidad hay un poquito más, ¿no? En el ámbito penal pues tenemos, ¿no?, por supuesto, la difusión de pornografía infantil es un delito. Ahora hablaremos del tema de la prostitución, ¿no? Pero prostitución, corrupción de menores, ¿no?, nos lleva a agresión sexual, acoso sexual, trata de seres humanos, ¿no? Es decir, que el delito sexual cometido contra el menor de edad en esta materia luego encierra tipologías delictivas pues muy severas, ¿no? Europa, por supuesto, está a tope con esto y van muy a la cabeza, pero bueno, creo que en España estamos en pañales, sinceramente. Vamos a ver qué pasa con la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego todo el tema del etiquetado o la promoción de los moderadores, ¿no?, que se llaman, ¿no?, que son las personas que controlan, ¿no?, en las distintas plataformas. Aunque ha habido ahora un tema, no sé si lo habéis visto, en los medios de comunicación la semana pasada, de justo un moderador, ¿no?, o un controlador, ¿no?, de los contenidos en las grandes plataformas que visualizando vídeos pornográficos, ¿no?, pues para controlar, hacer un check-in de los que son pornográficos y eliminarlos, pues ha tenido que pedir la incapacidad laboral permanente, ¿no?, porque es horroroso, ¿no? O sea, lo ha pasado fatal, ha tenido que pedir una baja. Bueno, pues también es un medio, ¿no?, un modo también de filtrar y de evitar que esos contenidos, bueno, pues estén pululando abiertamente, ¿no?, sin control, ¿no? Una cosita nada más. Antes de dar ya voz a este magnífico auditorio, no, simplemente yo voy a decir solo que en este tema de los menores, bueno, desde dar una vuelta, hace ya 6 meses que impulsamos un pacto de Estado junto con otras 6 entidades, Save the Children, UNICEF, Fundación ANAR y CEMEDIA y la Asociación Europea de Transición Digital. Entonces, bueno, creo que eso ha ido hacia adelante y se han adherido también más de 150 instituciones, entre ellas la Fiscalía de Menores y, en fin, Colegio de Pediatras. Bueno, total, que eso creo que es interesante y va a acabar en, pues eso, en la ley que ha dicho ya el gobierno y que se quiere crear un comité de 50 expertos pues para preparar esa ley y que saldrá pronto o no, pero bueno, esa es la idea. Y luego es verdad que lo del sistema que he dicho, que ha contado Sonsoles, pues también está en marcha, ¿no?, el sistema de verificación, que, a ver, eso es muy complejo y en ningún país está funcionando y a ver en qué acaba, pero a mí me parece que es para aplaudir y bueno, y vamos a intentarlo, ¿no? A lo mejor no se consigue, siempre habrá mejoras y además es imposible proteger del todo, pero se pueden dar pasos, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece interesante intentarlo y a ver en qué queda.
Simplemente, yo lo que quería era poner un vídeo de 85 segundos, que es una campaña que sacamos hace 4 meses, que se llama Generación XXX, y que bueno, tiene guía para familias, tiene bibliografía, tiene una serie de datos, pero bueno, también tiene un... De hecho, fue una campaña para pedir a las autoridades políticas del país que había que hacer algo en este tema, había que regular, había que cerrar el acceso, limitar el acceso de los menores al consumo de pornografía. Y bueno, entonces hicimos esa campaña. El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aun teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar Generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños pornonativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com. Pues muchísimas gracias, Jorge Sonsoles. Pasamos a las preguntas, pero antes os pido un aplauso a modo de agradecimiento. Preguntas. Tenemos la primera. Sí, la primera es, volviendo al tema de la Muy correlación, no sé si me oyen, no se me oye. ¿Puedo utilizar? Sí. La correlación que se ha establecido aquí entre violencia y pornografía. Tú, Sonsoles, has mencionado un caso estadístico de un colectivo de agresiones sexuales por jóvenes o menores, y todos habían consumido pornografía. Me imagino que si se pregunta un poco la pregunta esta de los que mueren de cáncer de pulmón, todos son fumadores. Sí. Lo que pasa es que hay muchos fumadores que no tienen cáncer de pulmón. Y aquí, a senso contrario, vamos abundando en esto, ¿cuántos de esos niños habrán jugado con vídeos violentos? Que no son pornográficos. Sí. Es decir, esta correlación que se establece, a mí es que me parece que, por un lado, la pornografía tiene unos efectos deleterios en el ser humano, que van mucho más allá de la violencia. Por supuesto. Y la violencia tiene unos orígenes que no son pornográficos. Entonces es un poco el punto que quería poner encima de la mesa. Y luego otro, que es un poco mi reflexión como señor muy mayor. Yo tengo 83 años. O sea que No. ¿Sí? ¿Seguro? También de 84, no digo. Sí, casi 84. Entonces, lo que sí observo, y claro, lo comparo con mis experiencias juveniles y de niños y tal, lo que ha cambiado radicalmente es la banalización del sexo. Muy bien. Que no es pornografía, hay muchas otras cosas que son mucho más sutiles y que están banalizando y llevando a las mismas consecuencias que puede dar la pornografía como instrumento de formación sexual. Pero eso se está viviendo aquí en los anuncios, claro, en películas, y en los usos y costumbres. Claro. Antes yo recordaba que se nos enseñaba la responsabilidad del sexo. El sexo era una cosa muy seria, muy responsable, que podía tener sus consecuencias y que hay que hacer frente a las consecuencias. Y además, que era un tema, pues eso, de relación de pareja, de complemento de lo que es la pareja humana. Esto ha desaparecido. Aquí el sexo es uso y disfrute, generalmente entre el colectivo juvenil.
Oye, claro. Sí. No sé, Sonsoles, si prefieres que recojamos dos preguntas. Fenomenal, y claro que ya sí. Sí. Perfecto. Bueno, Sí, sí. vamos a ir de dos en dos, yo creo que... ¿Se escucha? Mi opinión es un poco pesimista, pero yo la veo realmente realista, y es que esta industria no va a acabar nunca. Sí que es verdad que se puede reducir. Ahora, con esto, YouTube aplicó medidas por normativa europea de verificación mediante DNI o tarjeta de crédito para que aquellas personas que fuesen menores de edad no pudieran acceder a vídeos marcados como explícitos. Ahora, en Twitter se ha incrementado, hay estadísticas, no sé los datos, lo siento, pero se ha incrementado el consumo de pornografía en Twitter, X. Y Elon Musk pues, ya ha comentado que no va a haber censura en su plataforma. Si la Unión Europea ha podido aplicar estas medidas a YouTube, ¿no podría aplicarlas a Twitter perfectamente? Sí. ¿Cómo realmente se puede frenar esto? Si en YouTube está funcionando, entre comillas, se está reduciendo, ¿por qué no en X? ¿Por qué no se ha hecho ya? Respondo entonces. Vale, respondemos estas dos si queréis y ahora seguimos. ¿Funciona? ¿Funciona? No. Rápidamente, mientras tenemos el micro, bueno, respecto de la violencia con sexualidad, con pornografía y tal, evidentemente, me parece que hay efectivamente el juego violento, claro que influye a la hora de ejercer una sexualidad banalizada, violenta. Pero sí que es verdad que muchos de los inputs que reciben los menores cuando consumen pornografía, lamentablemente, es una pornografía violenta. Y ellos reproducen lo que están viendo, piensan que realmente el sexo pasa por eso que han visto, ¿no? Eso que han visto, que les ha entrado por los ojos, que han experimentado un placer, ¿no? Una excitación sexual, que en el fondo es lo que buscan cuando reproducen pues esa escena. Que influye sin duda alguna el juego violento, claro que influye, pero es que evidentemente les hace violentos, y a la hora de mantener una relación sexual con una niña o con un chico, ¿no? Pues en muchas ocasiones pues claro, se muestran o se expresan de una forma violenta, más allá de los contenidos violentos que hay mucho pornográficos en las redes, ¿no? Por lo tanto, claro que influye. Ahora, evidentemente la pornografía no tiene por qué ser violenta. Claro que no, ¿no? Bueno, ahora seguro que Jorge puede precisar, pero para no detenerme, respecto de este caballero, ¿no? Alumno o joven, ¿no? Que ha intervenido, tienes toda la razón. Europa solamente ha intervenido con lo que se llaman las grandes plataformas, que son 22. Y en esas 22 están las 3 grandes de pornografía, ¿no? Grandes plataformas son las que facturan una verdadera millonada, ¿no? O sea, 100.000 millones de dólares al año. O sea, es una salvajada, ¿no? Y a ellas sí que se les ha puesto límites. Acaban de tener que presentar, ha vencido un plazo el día 17 de febrero pasado de este año, un informe que se llama de riesgos, ¿no? Donde se les hacen un cuestionario, o sea, un check-in brutal, un examen, una auditoría, ¿no? Absolutamente del tipo de contenidos, de si tienen los moderadores, de un montón de ítems, ¿no? Que tienen que pasar. Pero efectivamente la obligación solamente pasa a día de hoy por esa directiva, ¿no? De servicios digitales para las grandes plataformas. Las multas son muy altas, del 6% de su facturación anual, pero claro, para ellos es calderilla, ¿no? Y efectivamente, pues a las menores, ¿no? Plataformas, pues tipo YouTube, TikTok, Instagram, X, ¿no? Pues sería deseable que esto se extrapolara a todos los proveedores de pornografía. No es lo mismo una plataforma pornográfica como son estas 3, ¿no? Que YouTube, que tiene un montón de contenidos y entre ellos también te meten la pornografía, no es lo mismo, ¿no? O sea, la intervención de Europa ha venido para las grandes plataformas, y en concreto las 3 pornográficas,
que no os voy a decir cuáles son porque ya las sabéis, y si no las sabéis pues no os los voy a decir yo. ¿Vale? Entonces, pues ya está, pero efectivamente tienes toda la razón. Ojalá Europa siga avanzando y vaya implementando normas para los pequeños proveedores de contenidos pornográficos que son pues muchos, ¿no? Creo que Jorge quería añadir algo y pasamos a la siguiente. No, yo sobre la banalización del sexo, que creo que es el gran tema que está de fondo, porque es verdad que tampoco sirve de nada, quizá, eliminar la pornografía o el consumo de pornografía si la banalización del sexo continúa y como está ahora mismo, ¿no? Nosotros solemos decir en los talleres con los chavales, los chicos y chicas, solemos decir una frase que es que el sexo es bueno si es bueno y te hace bueno. Es una tontería de frase, pero bueno, que puede servir para un niño o una niña para, bueno, pues valorar, ¿no? Y luego también quería decir que, no, en cuanto a las plataformas y las redes sociales, también nos gusta decir o advertir, también a veces a las familias, a los padres, la regla de hay 3 redes sociales que empiezan por T y que son especialmente facilitan ese acceso a la pornografía más que otras, ¿no? ¿Qué 3 estamos hablando? Twitter, bueno, ahora sería X, pero no me sirve todavía porque es muy reciente. Una T es la de Twitter, otra T es la de Telegram y otra T es la de TikTok. TikTok prohíbe la pornografía, pero beneficia enormemente el algoritmo, la sensualidad y el erotismo. Y lo que también ocurre mucho en TikTok es que puede aparecer un chico o una chica mona, guapísimo, guapísima, que te lanza un beso a cámara y ya está. Entonces te entra la curiosidad, vas a su perfil, en su perfil tienes el enlace a su perfil de Instagram, llegas a su Instagram y en su Instagram tiene un enlace a su perfil en OnlyFans o en Telegram, ¿no? Entonces te van llevando hacia, poco a poco, con enlaces a distintas redes y al final pues a un canal ya directamente, pues eso, tipo OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Recogemos 2. Bueno, yo quería preguntaros un poco relacionado con el tema de la pornografía, con un tema que me parece también crucial, que es el tema de los impulsos, que creo que es un tema que tampoco se aborda hoy en día. Una cosa que yo creo que es muy importante, que es también aprender a controlarse a uno mismo, es decir, los impulsos, porque yo os voy a contar una cosa. Yo este fin de semana estaba en un curso de convivencia, que al final pues fuera de casa y tenías que desayunar, comer, cenar y todo allí, ¿no? Y entonces, pues claro, entre media del día a mí me entraba hambre y no podía ir a la nevera como en mi casa. Tenía que esperar hasta el desayuno a la comida y de la comida a la cena porque había sus horas. Y entonces si te entraba hambre pues tenías que esperar. Y yo creo que es una cosa que quizás no está muy relacionada con esto, pero yo creo que sí, porque es un poco lo mismo, es decir, el autocontrolarse y saber incluso sacrificarse o tener un poco de control sobre lo mismo. Y yo creo que son cosas que hoy en día no se enseñan. No sé cómo lo veis vosotros. Si habría que educar un poco en esto, sobre todo en una sociedad como estamos viviendo ahora, que yo creo que es muy estimulante, y es decir, si yo quiero escuchar una canción en este momento, pues me la pongo. Si yo quiero ver algo sobre esto, pues lo veo. Y no tenemos un mínimo, no sé, de control, en mi opinión. No sé cómo lo veis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicidades y nada, yo quería sumar a la red social, a las 3 que has dicho, una cuarta T, que sería Tinder. Bueno, eso ya es otra liga. No estoy tampoco en contra, pero podría estar por ahí también.
Y luego, aparte de eso también, creo que estamos en un año, en 2024, que es el año más importante a nivel tecnológico seguramente en este nuevo siglo, por la aparición de la inteligencia artificial. Y mi pregunta iba respecto al control de los menores. ¿Sería posible utilizar a lo mejor la inteligencia artificial para hacer ese control? ¿O si lo implementáramos, estaríamos entrando en una especie de 1984 control del Estado? Muy buena pregunta. A nivel de derecho, ¿cómo se ve eso? ¿Se podría utilizar? A mí me encanta la inteligencia artificial. ¿Quieres tú contestar la creo que segunda y yo la primera? solución, pero no sé hasta qué punto a lo mejor estamos vulnerando algunos derechos de las personas. Gracias. Buenísima pregunta. ¿Cogemos una más? ¿Respondemos a estas? Cogemos una más, ya que están. Qué pena, por favor, que haya que Mi pregunta cerrar. es muy fácil y muy... Bueno, la respuesta quizá no tanto. Igual que existen países en el mundo que de una manera absolutamente eficiente restringen el acceso a Internet a muchas personas, no voy a dar los nombres de los países, pero bueno, todos los conocemos, me pregunto si a nivel legal, no tecnológico, que a tecnológico yo entiendo que sí que es factible, si a nivel legal no es posible, en lugar de estar persiguiendo a la empresa X, a la red social X, a la que sea, es decir, ir persiguiendo a los fabricantes de la pornografía, ir a los nodos de las redes de telecomunicaciones que distribuyen ese producto. Sí, claro. Vetarlo ahí de forma que el consumidor no pueda acceder, aunque quiera, al producto si no tiene cierta edad. Yo diría que incluso cierta salud mental, etc. Gracias. Uf. Cierta salud mental. Buah. Yo contesto la primera. Control. Empezamos por control. Bueno, brevemente la primera pregunta sobre el control de los impulsos. Evidentemente tiene muchísimo que ver con todo esto y hoy día suele decir uno de mi equipo, Alejandro Villena, que estamos en la sociedad del yo-yo y del ya-ya y eso se nota muchísimo también a la hora de consumir, ¿no? Y de consumir todo tipo de productos y entre ellos pues también la pornografía. Entonces, de hecho, nosotros entre las decenas de estrategias y herramientas para dejar la pornografía, hay una que es tan sencilla como decirle, oye, retrasa 5 minutos el consumo de pornografía. 5 minutos. Puede parecer una estupidez, pero muchas veces ese retraso de 5 minutos conlleva un retraso ya general, porque también es importante saber que cualquier impulso, por muy fuerte que sea, en 5 o 10 minutos se pasa o disminuye mucho. Entonces, bueno, al final estamos haciendo clic, yo a veces lo he pensado, estamos decidiendo continuamente si hacemos clic o no hacemos clic en un sitio o en otro, ¿no? En una aplicación, en otra, en una página, en otra. Entonces, evidentemente, todo el tema del autocontrol, del dominio sobre tu propia actividad, tu voluntad, pues es fundamental, esto está claro, ¿no? Y ya. Claro, que nos echan. Entonces, a ver, respecto a la inteligencia artificial, es un pozo sin fondo. De hecho, España, ahora que ha liderado la presidencia de la Comisión Europea, ¿verdad? Sí, Comisión, ¿no? Del Consejo de Europa, efectivamente. Bueno, pues una de las propuestas ha sido precisamente un reglamento en este tema, ¿no? De inteligencia artificial, donde además se va a estudiar, ¿no? Va de la mano todo el grupo, ¿no? El Foro de París y ese laboratorio, ¿no? Para la protección de los menores en Internet que se acaba de impulsar en el año 2022. Bueno, pues se quiere tratar precisamente este tema. Todo en pañales, o sea, todo en pañales, ¿no? O sea, pues efectivamente, ¿no? Utilicemos la inteligencia artificial precisamente para esto, ¿no? Para proteger a la gente, ¿no? Lo que pasa es que, lo enlazo ya con la primera, es que, bueno, Inglaterra ha establecido un registro de aquellas familias que quieran consumir abiertamente pornografía en casa. Que se registren. Ya está. Por lo tanto, está vetado el acceso al contenido pornográfico, salvo que te registres, en cuyo caso
pues se te da acceso vía libre, ya está. Hombre, yo sinceramente, más que por la norma, en esto soy contraria al positivismo jurídico 100%, apuesto más por la educación sexual, o sea, una verdadera sexualidad, ¿no? O sea, apostar por una verdadera educación sexual, pero verdadera, o sea, la que dignifica a la persona, ¿no? Pues la que es capaz de descubrir, ¿no?, cómo se eleva, ¿no? Es algo grande, ¿no? Esa sexualidad, ¿no?, que de dos personas, ¿no?, que se entregan hasta corporalmente, ¿no?, con un proyecto de vida abierto a la vida, ¿no?, porque les dignifica, ¿no?, lo hacen libremente, por amor, ¿no? Pues sí, esto puede parecer un poco casposo, pero lo digo sin ningún tipo de empacho de nada, ¿no? Yo apuesto por eso, ¿no?, lo que dignifica, por supuesto, a la persona, ¿no?, una forma mucho más elevada, ¿no? Lógicamente una visión elevada del ser humano, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver, o sea, está todo en pañales y vamos a ver este reglamento de inteligencia artificial, a ver qué nos ofrece. Pero bueno, yo creo que hay que aplaudir esta iniciativa y sí que me parece que quizá la ley, ¿no?, que la propuesta de ley que ha anunciado el presidente, es verdad que van a estar educación, tecnología e igualdad. A mí me parece que habría que incluir sin duda sanidad, ¿no? O sea, por supuestísimo, ¿no? O sea, me parece que también hay un tema de salud importante, ¿no?, en todo este tema. Y desde luego emplazo a Principios para que convoquen otra sesión para hablar del tema de pornografía, prostitución, ¿no?, que me parece que es un temazo y que, bueno, yo creo que puede ser muy interesante, muy interesante, ¿no? O sea, que nos hemos quedado sin tratar esto, pero que creo que es yo creo que es una de las claves, la verdad. De hecho, yo creo que la pornografía, a fin de cuentas, es prostitución. Prepara a los futuros clientes, por supuesto, de la prostitución. Yo también. Tiene una conexión directa. De hecho, hay gente que dice que usa la prostitución porque puede hacer con la prostituta lo que no hace con su mujer. Claro, y lo que busca hacer con su mujer, o lo que no le puede hacer a su mujer, y perdón que grite para que me oigan, es precisamente eso que aprendió en la pornografía que vio de niño, con lo cual al final de cuentas la pornografía no solo tiene que ver con los adolescentes, sino también con los mayores, adultos, por supuesto. O sea, y ni siquiera es un momento y otro, es que están intrínsecamente ligados, o sea, es un negocio tanto de pequeños como de grandes. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo emplazo a Principios a organizar otra mesa redonda sobre este tema. Cogemos el guante. No sé si tenemos alguna última pregunta, a lo mejor que se haya quedado en el tintero. Sí, pregunta. Nos quedamos, salvo que el señor Lucicano nos diga lo contrario. Que tenemos 5 minutos. Una última pregunta. Ahí hay una. ¿Dos últimas preguntas súper rápidas? Sí, muchísimas gracias. Mi pregunta iba un poco en relación con lo que has apuntado al final, que creo que es la clave, es decir, el tema de la educación sexual. Muchas veces, lo comentamos antes de empezar la charla, el debate que se hizo en Antena 3 planteando esa dicotomía entre educación sexual sí o educación sexual no, es un debate falso. Es decir, es que todos recibimos educación sexual de alguna manera. Educación sexual no es únicamente las relaciones sexuales, sino también desde que eres pequeño, cómo ves, pues cómo se relaciona tu padre con tu madre con tu padre, todo, ¿no? Es decir, yo creo que el tema, no sé qué opináis, no es tanto si educación sexual sí o no, sino cómo o qué tipo de educación sexual, ¿no? Por supuesto, la familia, pero las escuelas también, y de qué manera. Y quería saber un poco vuestra opinión al respecto, porque claro, a lo mejor es que entendemos que por educación sexual únicamente por repartir preservativos, que eso se ha hecho durante muchísimos años, o que sea más una educación afectivo-sexual, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación sexual debería hacerse en la... Perdón. Yo voy a seguir el hilo. En lo respecto a la educación sexual, yo vengo a plantear una reflexión que es más una denuncia de que pues efectivamente se nos han repartido preservativos y enseñado cómo se utilizaban y se ha dejado un espacio enorme que no ha cubierto una educación afectivo-sexual y que al final ha acabado cubriendo el porno, que es sexo sin afecto. Yo además, añadido a esa denuncia de la carencia muy patente de educación sexual en nuestra formación, quiero preguntaros, yo tengo una idea un poco formada, pero me da mucha curiosidad saber lo que piensa gente que sabe un poco más de esto, y es si
puede llegar a haber una pornografía ética? Buenísimo. Yo contesto la primera y le dejo a Jorge la segunda. Bueno, solamente apuntar, yo no voy a entrar ahora aquí porque efectivamente esto sería la tercera, otro emplazamiento para principios, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir, y también lanzo esta reflexión, ¿no? Me pregunto yo por qué, o sea, un ministerio de la infancia y la adolescencia, ¿cómo es posible esto, no? Pero ¿qué pasa? ¿Que ahora le desligamos a los niños de la familia? Esto es personal, es una reflexión personal que a mí me chirría como especialista en materia de infancia. Me parece que la educación afectivo-sexual corresponde fundamentalmente a la familia, ¿no? Y a quienes la familia quiera delegar, o sea, en quienes ellos quieran delegar, no es del Estado, ¿no? Es verdad que el problema que se plantea aquí es que muchos niños, muchos menores, ¿qué pasa en casa? No hay. Vale, muy bien, pero ojo con esto, ¿no? Yo lanzo esta reflexión, un ministerio de infancia y adolescencia, ¿qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que fundamentalmente eso está en la familia y en quienes los padres quieran delegar, ¿vale? Y le paso ya el testigo a Jorge para concluir, porque ahora sí que nos echan. Bueno, hay muchos tipos de pornografía y yo creo que todos son, en general, bueno, esto sería para un debate más amplio, evidentemente. En mi opinión, un porno ético, hay que saber de qué estamos hablando, por un lado, que yo creo que mucha gente habla de porno ético y hay distintas opiniones sobre qué debería ser el porno ético, qué es. Hombre, desde luego, si es más ético que el no ético, pues mejor, ¿no? Si es menos salvaje, menos violento que el porno mainstream y que se consume mayoritariamente, tal, pues será mejor. Pero a mí me parece que, por un lado, yo creo que es pura cosmética, que en general, bueno, que haya diversidad de géneros, que haya diversidad de cuerpos, que no se caiga en una heteronormatividad, que los actores, actrices tengan seguros, que haya más pruebas de enfermedades y de ETS y de detección de enfermedades de transmisión sexual, que haya contratos más dignos, en fin. Bueno, me parece que todo eso, pues evidentemente puede ser más positivo, pero yo creo que en el fondo, al final, se consume muy poco ese tipo de pornografía, muy poco, y que al final también en ese sentido de la intensificación y de la escalabilidad del consumo, creo que es bastante, bueno, que al final creo que también hay que darse cuenta de por qué se consume pornografía y si realmente es saludable, ¿no? Hay gente que también dice que hay un porno educativo o un porno sano, saludable. Y dices, hombre, saludable, pues es, no sé, es la ensalada y es apuntarte a un gimnasio, o sea, hay otras cosas, ¿no? No hay estudios todavía que digan que el porno es saludable. Cualquier porno es saludable. Cuando salga algún estudio que lo diga y que lo manifieste, pues vamos de cabeza o al menos lo defendemos. Pero creo que todo eso hasta ahora me parece que son terminologías, ¿no? muy chic, muy cool, pero que en el fondo no son realistas, ¿no? Y creo que al final también el problema de fondo permanece, que es la cosificación, que es... Yo creo que, ya con esto sí que acabo, es que al final yo creo que la pornografía es o sea, te insensibiliza. Dejas de tener esa empatía, esa afectividad, pero te insensibiliza ante tantísimas cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido cualquier porno al final, bueno, pues pierdes ese toque de balón o esa sensibilidad para la auténtica, creo yo, el sexo más global, más integral, más pleno, ¿no? Muchísimas gracias, profesores.